Buenas noches, hermano. Le doy la más cordial bienvenida. Estamos hoy en una nueva transmisión. No sin antes darle la más cordial bienvenida y un saludo de nuestro pastor José de Jesús Gómez y de una servidora. Sean bienvenidos todos los que se conectan. Enviamos saludos a Janita Barco. Enviamos saludos a mi hermana Carmen, a los pastores de por allá de Everest, de Tijuana, de Seattle, de Chimalhuacán y pues aquí también en Aguascalientes, que hoy desde aquí transmitimos. Bien, hermano, hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso. Por título le puse Anhelando ser un Nagán. ¿Verdad? Vamos a hablar de qué tan importante es que existan los Naganes en una congregación. Porque es muy importante que el pueblo de Dios tenga un Nagán. Vamos a ver qué significa y qué es todo lo que fluye cuando hay un Nagán en el pueblo de Dios. Amén. Vamos al libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 3, verso 13. Dios le bendiga, hermana Lupita Gómez. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice así. Vamos al verso 13. Dice, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraré a ti ni te viera. Mas ahora, tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Entonces dijo, así ha dicho Jehová, haced de este valle muchos estanques. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano, para que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Ahí donde está, le pido que me ayude a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te agradezco el privilegio de poder compartir nuevamente tu palabra. Te pido desde lo más profundo de mi corazón que tomes el control de esta enseñanza, esta predicación, que hables a tu pueblo, que hables a nuestro corazón, que tomes, Señor, nuestras vidas en tus preciosas manos. Que todo esto sea para edificación de tu iglesia, para edificación de tu pueblo. Y te pido, Señor, que hoy nos reveles la importancia de un tañedor o un nagán en tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, encapsulamos este espacio en una atmósfera celestial. Y te pido, Señor, que tú quites todo espíritu de distracción, todo cansancio, toda aflicción de espíritu, oh Señor, toda preocupación, toda carga, y que tú nos renueves, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Vamos a ver, hermano, cómo en este pasaje que leímos, de segundo libro de Reyes, capítulo 3, verso 13 al 16, en el verso 15 hay una palabra muy importante, ¿verdad? Que dice, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová. Podemos ver, hermano, cómo en el Antiguo Testamento y desde siempre la presencia de un tañedor es muy, muy importante. Sabemos a través de este pasaje que un tañedor favorece, facilita que fluya el espíritu de la profecía, ¿verdad? La profecía es muy importante, desde siempre ha sido importante para el pueblo de Dios porque aparte de que nos edifica, es la misma voz de Dios advirtiendo, previniendo, corrigiendo a su pueblo, amén.
Vamos a ver, hermano, qué significa un tañedor. Según la Biblia, un tañedor es un nagán, de latín tangere. En el diccionario Strong, en hebreo, es la palabra 5059, que significa teclear, seguir el ritmo, tocar instrumento musical, cantar melodías. Tañer es tocar un instrumento de percusión o cuerda, pero también campanas. ¿Verdad? Puede ser también eso. El- pero algo muy importante que tenemos que saber es que un tañedor no solamente era un músico o alguien que cantaba, sino tiene la peculiaridad y es una de las diferencias de un cantante con un adorador tañedor, ¿verdad? De que no canta para entretener, no canta para como para tener un evento, sino un tañedor, la importancia real de un tañedor que adora a Dios en espíritu y en verdad es que va a tocar los ritmos del cielo, va a lograr una conexión de lo terrenal con lo celestial. Amén. En la antigüedad el tañedor y bueno, hoy también el tañedor espera conocer la voluntad de Dios. Sabemos, hermano, que un Nagán, cuando tocaba los ritmos, fluía donde él estaba, fluía el espíritu de la profecía, dijimos, pero también fluían los dones, los milagros, fluía todo, fluía la liberación. Ahorita vamos a ver a lo largo de esta predicación qué es todo lo que se mueve cuando hay un tañedor o un Nagán. Cuando diga un Nagán me estoy refiriendo al tañedor, amén. Dice, hermano, que un Nagán trae la gloria de Dios a la tierra. ¿Por qué? Porque él va a tener el oído, a pesar de que su cuerpo, su ser está en la tierra, su oído lo tiene conectado a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios y a las cosas del cielo, de tal modo que Él hace descender lo celestial a la tierra y establece la conexión de Él con los que están alrededor de Él. Y esto es muy hermoso porque cuando se establece esa conexión, fluye toda la gloria de Dios y entonces los dones se manifiestan de una manera poderosa. ¿Verdad? El tañedor, el nagán, tiene la capacidad de abrir los cielos y de hacerlos que permanezcan abiertos mientras Él está tocando, Él está cantando, ¿verdad? De manera, hermano, que Él va a facilitar, ¿verdad? Que toda la persona que llegue a ese lugar no se vaya como vino. ¿Verdad? Podemos ver, hermano, que el Nagán está conectado al cielo y entonces se va a desencadenar la profecía y se va a crear una atmósfera de la gloria de Dios. Antiguamente, hermano, no había profeta que no dependiera de la presencia de un Nagán, ¿verdad? Y podemos ver, hermano, que un Nagán es muy importante. Podemos ver en el Salmo 68, el verso 24, dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás y en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, a vosotros de la estirpe de Israel. ¿Qué decía Jeremías capítulo 9, verso 20? Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas y lamentación cada una a su amiga. Según este pasaje podemos ver, dice, oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Es decir, que esta conexión del Nagán y de los tañedores está conectada, hermano, a la boca de Dios, al oído de Dios. Es una conexión muy importante, pero vamos a ver cómo es que se logra esto, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser un tañedor o cómo se logra, ¿verdad? Tener las características y conociendo cómo debe de ser un tañedor. Yo creo que tú y yo podríamos anhelarlo y pedírselo a Dios.
¿verdad? Un tañedor debe de tener el llamado y la unción de Dios. Según el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a la casa de Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Verdad? Podemos ver aquí cómo en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso del 4 al 7, vamos a poder ver cómo fue escogido David, que si analizamos sus características, él era un Nagán, ¿verdad? Vamos a ver cómo David era conforme al corazón de Dios. Dice el verso 4 del capítulo 16 del primer libro de Samuel. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó a sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Entonces vemos aquí la primer característica, ¿verdad? Que el tañedor o nagán tiene que tener el llamado y tiene que tener la unción de Dios, ¿verdad? Pero aparentemente podemos a veces pensar que nosotros con nuestros ojos naturales podemos detectar quién es un nagán, pero Dios siempre nos recomienda su parecer, ¿verdad? Dice en el verso 7, y Jehová respondió a Samuel, ¿verdad? Porque él vio venir a los hijos de Eliab, y al que vio más alto, al más robusto, él pensó que él era el elegido. Mas el verso 7 dice así, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová, ¿verdad? Y así fue viendo a sus demás hijos de tal manera que como no fue ninguno de ellos, en el verso 11 le dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa, hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y entonces podemos aquí ver, hermano, cómo un tañedor debe de ser elegido por Dios conforme al corazón de Dios y tener la unción del Espíritu Santo. Vamos a ver aquí otra, otra característica, ¿verdad? Dice en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 12, dice, y envió pues por él y le hizo entrar. Y aquí vienen las características, hermano. Dice, entonces uno de los criados respondió, aquí vamos a hablar, hermano, cómo un tañedor es muy importante, no solamente para que se desencadene el espíritu de la profecía, se desencadenen y vengan los dones, venga la profecía, sino también, hermano, viene liberación. Liberación para las almas que están en opresión, que están en yugo de esclavitud, los que están prisioneros en cárcel, ¿verdad? Y podemos ver, hermano, cómo aquí vamos a poner cuando Saúl es atormentado por un espíritu malo de parte de Jehová y cómo
mandan llamar a David, que él ya tiene la unción de Dios, que ya fue elegido y que ya el profeta lo fue a derramar el aceite sobre su cabeza. Amén. Dice el verso 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedlo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Vamos a ver, hermano, cómo es tan importante todo este pasaje, ¿verdad? Vamos a ver cómo. Aquí dice el verso 18, entonces uno de sus criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente. Dice, vemos aquí, hermano, que David tenía características y habilidades para la música, ¿verdad? Pero vemos que lo que está de trasfondo en él es que ya trae la unción de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que le hace que el hermano sea una persona especial, que es conocida en el reino, no solamente en el reino de la luz, sino también en el reino de las tinieblas, ¿verdad? Porque podemos aquí a lo largo de esta historia ver cómo cuando él tocaba, dice que el espíritu malo se iba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al descender la gloria de Dios y descender la presencia de Dios, ninguna comunión hay de las tinieblas con la luz. Entonces aquí empieza diciendo, yo he visto a un hijo de Isaí. Aquí, ¿verdad? Había un testimonio de David, primeramente que era un hijo que reconocía una paternidad, era un hijo que era obediente en las tareas que se le encomendaban, ¿verdad? Él estaba, hermano, dentro de una familia, reconociendo, ¿verdad? Reconociendo quién era él. Permítame tantito, hermano. Es que se oye todo lo de afuera, sí. No sé, pero es que te agarra la... No, es que nada más quería que les digas que se hablan un poquito más, que es que se oye todo. ¿Sí? Perdón, hermano, perdón. Es que estoy en casa de un familiar y pues está la familia. Perdón por la interrupción. Entonces retomamos, mire, dice, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí. Entonces podemos ver, hermano, cómo ciertamente reconocían una paternidad. David era hijo, alguien que anhela ser un tañedor, que anhela ser ese Nagán que haga descender la gloria de Dios. Tiene que tener un buen testimonio, hermano. Tiene que ser un hijo, reconocer la paternidad de Dios y tiene que estar en obediencia. Amén. Aparte, bueno, tiene que tener habilidades musicales, pero con todo ese trasfondo espiritual, ¿verdad? Que ya dijimos, de tener la unción del Espíritu Santo, de tener el llamado de Dios,
¿verdad? Y de enfocarse, ¿verdad? En guardar ese testimonio tan importante. Algo que también dice aquí es que es vigoroso, ¿verdad? Vigoroso, dice, sabe tocar, es valiente y es vigoroso. ¿Qué significa vigor? Que tiene que tener energía, hermano. Tiene que tener esa energía de que al adorar pueda mantenerse con ese vigor de transmitir fortaleza, de transmitir seguridad, de transmitir, ¿verdad? Eh, toda esa energía para provocar una danza para Dios, para provocar todo lo que se mueve en un altar de Dios, ¿verdad? Que es la adoración genuina, que es el adorar en espíritu y en verdad. Y podemos ver, hermano, cómo David también aquí dice que otra característica que él tenía es que era hombre de guerra, prudente en sus palabras, ¿verdad? ¿Qué quiere decir prudente? Pues una persona prudente es alguien que se mueve conforme a un juicio, ¿verdad? Conforme a cómo es su conducta en un lugar donde él esté, cómo va a ser su comportamiento, tiene que moverse en integridad, ¿verdad? ¿Por qué en integridad? Porque él tiene que saber, hermano, cómo se comporta. Su integridad no solamente debe de ser en el altar de Dios, en su casa, con su familia, sino también debe de ser de integridad en la calle, de integridad en su trabajo, que sea la misma persona aquí y allá, amén. Podemos ver, hermano, cómo mmm, cuando dice que él es valiente, el que es valiente es una persona libre. Ya David había pasado por un proceso, ¿verdad? Él había pasado por un proceso donde eh, él había sido obediente con su padre por años. Si usted conoce la historia de David, él era pastor de ovejas. A él digamos que ahí en la labor que él hacía, seguramente él enfrentó lobos, enfrentó osos, y lo vemos que a lo largo de su historia está confirmado así, porque cuando él es llamado por su padre para ir a ver a sus hermanos y que enfrenta a Goliat, recordemos que él llevaba la onda y él decía que él había enfrentado leones y osos con su onda, ¿verdad? Y entonces podemos ver que él tenía todo ese testimonio, hermano, ¿verdad? Era, dice, prudente en sus palabras, en su hablar. ¿Cómo debe de ser el Hijo de Dios que anhela ser un Nagán? Ser prudente en sus palabras. ¿Cómo habla? Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios ya no podemos hablar como cuando estamos en el mundo. De nuestra boca debe de salir palabras de bendición, no deben de salir palabras de maldición, ni palabras amargas, ¿verdad? Deben de salir palabras de bendición, palabras de adoración para nuestro Dios, ¿verdad? Y podemos ver, hermano, que aquí en este pasaje dice que también era hermoso. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando alguien tiene un rostro hermoso? Es resultado de una comunión, de una consagración, de una santidad, ¿verdad? Es una persona que está en una constante comunión con Dios, ¿verdad? No queriendo agradar al ojo del hombre. En estos tiempos, hermano, en que los profetas buscaban el tañedor, el profeta no hablaba lo que el pueblo quería oír. Él hablaba lo que realmente Dios decía, ¿verdad? Y no importando si a veces sería algún, no sé, algún corazón, pero esto, hermano, que nos quede de enseñanza que cuando Dios habla, no nos hiere, sino nos reconforta, nos corrige, nos exhorta con amor, ¿verdad? Y hermano, cuando el Nagán está presente, todos los dones fluyen. Incluso influye fortaleza, influye energía del Espíritu Santo, ¿verdad? Otra cualidad que tenía él era que Dios estaba con él. Pero ¿por qué Dios estaba con él? Porque él tenía ese respaldo. Porque David estaba con Dios. Él en todo tiempo lo adoraba,
en espíritu y en verdad. Él en todo tiempo lo buscaba. Recordemos que cuando él ya está en palacio, él salía con los ejércitos de Saúl a pelear, a guerrear, ¿verdad? Por el pueblo de Israel. Y él era un buen guerrero, hermano. Recordemos que cuando él ya sufre persecución de parte de Saúl, a él no le importa lo que él está viviendo. Él se acerca al trono de gracia del Señor siempre en oración, en valles, en montañas, en collados. Y aunque él estuviera solo, hermano, él siempre estaba adorando a Dios. Amén. Entonces todo esto, hermano, tiene que tener una gana, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que él procuraba, hermano, estar siempre en comunión con Dios, ¿verdad? Vamos a... Permítame tantito, mi hermanito, camine conmigo. Sí, camine conmigo un poquito, voy a... Perdón. Creo que aquí hay un poquito más de silencio, hermano. Sí. Sí, entonces, hermano, ay, perdóname, hermano, tanta interrupción. Entonces, hermano, una vez que estamos ya analizando estas características de un Agán, que dijimos que reconoce una paternidad, la paternidad de Dios, nadie que vive en rebeldía, hermano, puede ser un Agán, ¿verdad? Nadie que es débil, que es cobarde o que vuelve atrás, que no es hombre de guerra, puede ser un Nagán. ¿Por qué? Porque cuando el Nagán empieza a tocar, empieza a cantar y adorar a Dios, el reino de las tinieblas huye, hermano. Pero para que pueda huir ese reino de tinieblas, ese ejército de demonios, el Nagán tiene que tener ese respaldo de parte de Dios. Si no vive en una comunión continua con Dios, no va a haber ese respaldo, hermano. No va a haber esa liberación espiritual que buscan los que están en atadura, en prisión de cárcel. Dijimos que haga de cuenta que llegamos a la congregación y todos vamos cargados, todos vamos con problemas, todos vamos débiles, vamos cansados, vamos con cargas, ¿verdad? Y el Nagán tiene que hacer que fluya todo eso, hermano. La persona tiene que sentir un alivio y una liberación. Si alguien va enfermo, va a buscar su sanidad. Si alguien va debilitado, va a salir renovado y fortalecido. Si alguien va con el oído espiritual cerrado, tiene que salir con su oído espiritual abierto. Si alguien va ciego, tiene que salir sin el velo. Eso es lo que realmente deberíamos de buscar en las congregaciones, la presencia de un Nagán. Y si no hay, esforzarnos por buscar serlo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que todo aquel que toca se le abre, al que pide se le da y el que clama a Dios le responde. Amén. Entonces dice que Dios siempre da sin medida cuando le pedimos, pero dice que a veces no recibimos porque pedimos mal. Entonces tenemos, hermano, que tratar de buscar esas cualidades de un Agán. Fíjese cómo es muy importante reconocer la diferencia de un Nagán con un músico. El Nagán tiene que tener todas estas características. Hay congregaciones que tienen efectivamente muy buena alabanza, pero a veces la gloria de Dios tarda en descender o no desciende. ¿Por qué? Porque no hay todas estas características, ¿verdad? De los que están adorando y están tocando instrumento para Dios. Entonces dice, vamos al verso 23, dice, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Podemos ver, hermano, cómo aquí la liberación era muy importante, pero ¿por qué? Porque David ya traía toda una carrera recorrida.
dice el verso 10, el capítulo 17, el verso 36. Vamos desde el 33, cuando David va y va a enfrentar a... Escucha que hay por ahí un filisteo incircunciso que está provocando al escuadrón del Dios viviente, a los escuadrones del Dios viviente. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él en el verso 26. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. ¿Verdad? Que Saúl había prometido que le iba a dar a su hija. ¿Verdad? Y entonces vean lo que dice el verso 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Queda ese respaldo de Dios, da seguridad y va a fortalecer la fe del que va a ir a pelear, porque el Nagán sabe que se va a enfrentar a una guerra espiritual. El verso 33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco en bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. ¿Verdad? Y entonces sabemos que lo mata. Pero algo que quiero hacer hincapié aquí, que el hombre quiso ponerle armadura a David. Pero David ya traía las armas de guerra del cielo, ¿verdad? Porque Dios ya lo había hecho un guerrero, ¿verdad? Él no necesitó de esa armadura que el hombre le quiso poner. Y él prefirió ir con las armas en las cuales estaba capacitado, ¿verdad? Espiritualmente hablando, él traía ya muchas habilidades y características espirituales que le dieron la victoria, porque podemos ver cómo el mismo Goliat, ¿verdad? Viendo en sus ojos naturales a David con menosprecio, hasta le dijo, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y dice que maldijo a David por sus dioses, ¿verdad? Y decía el filisteo a David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, porque en lo espiritual, hermano, a todo eso nos enfrentamos, a las bestias del campo, nos enfrentamos a las aves de los cielos y a los perros que despedazan, que devoran, ¿verdad? A todo ese ejército de las tinieblas nos enfrentamos. Dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y nos ha enseñado, hermano, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo. Entonces podemos ver, hermano, que todo eso debe de tener una gana, ¿verdad? Además de que debes de saber las necesidades del pueblo, ¿verdad? Aquí David sabía que incluyendo el ejército estaban en peligro con ese gigante y él fue y lo enfrentó. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 5.
Dice la palabra del Señor: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del alto lugar, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿Qué nos trae también esto? Un cambio y una renovación a los que todavía les hace falta, ¿verdad? Esto, hermano, no sé tú, pero yo creo que es poderoso. Vamos a ver, hermano, cómo en este pasaje nos dice, ¿verdad? Que desciende con poder el Espíritu de Dios. Y entonces los que se encuentren ahí serán mudados en otros hombres. Ser mudado es que quitan lo que traen y es cambiado por algo nuevo. Es como cuando te cambias una muda de ropa. Pero aquí estamos hablando de un cambio espiritual. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermano, cómo nos enseña en Apocalipsis capítulo 5, verso, verso 6. Dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre tierra. Quiero que ponga atención cuando dice: y cantaban un nuevo cántico. ¿Quiénes? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos postrados delante del Cordero. ¿Qué hay aquí? Ciertamente una conexión, dijimos, de lo terrenal con lo espiritual. Cuando dice Dios que hagamos un cántico nuevo, es porque el oído del tañedor o nagán que está en la tierra está conectado a los ritmos del cielo y es capaz de tocar las cosas del cielo y traerlas a la tierra. Y entonces ahí es donde se mueve todo el poder de Dios, hermano. Y empiezan a fluir los dones, empiezan a fluir la profecía. Y los hombres que están ahí se rompen las cadenas, se liberan de la prisión de cárcel y se mudan en otro nuevo hombre, ¿verdad? Vea qué importante es esto. Vamos a ver, hermano, cómo en Primera de Corintios 14:14. Vamos a leer desde el verso 13. Decía el apóstol Pablo del hablar en lenguas. Voy a leer primero, el verso 4. Dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que un nagán tiene que cantar con entendimiento, ¿verdad? Tiene que cantar así, hermano. Ahora, algo muy importante que quiero decir, que tiene que haber una conexión muy importante en una congregación entre lo que es el pastor, el ministro de alabanza y el ministrador de los dones, ¿verdad? Para que pueda, hermano, haber un orden y que pueda haber un cántico nuevo, palabra profética, ¿verdad? Para que se provoque la liberación, pero todo con entendimiento.
porque muchas veces, hermanos, se cantan alabanzas que realmente no están adorando a Dios, ¿verdad? Se tiene que cantar por ello con el entendimiento, ¿sí? Hoy, hermano, ha habido muchas mezclas en alabanza, música del mundo con música del cielo. Las mezclas a Dios no le agradan, ¿verdad? Y luego vemos, hermano, que hay aparentes alabanzas, alabanza y adoración en ritmos de salsa, en ritmos de reggaetón, que no son ritmos santos, no son ritmos de cántico nuevo, ¿verdad? Podemos ver, hermano, que ahí el pastor y el ministro de alabanza tienen que analizar qué es lo que se va a tocar, qué es lo que se le va a cantar a nuestro Dios, con que sea algo que lo honre, que sea algo que lo exalte, que sea algo que sea agradable para Él, ¿verdad? Que sea agradable. Podemos ver como ejemplo, hermano, de liberación cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, que cantaron himnos y cántico nuevo, y podemos ver cómo las puertas de la cárcel se abrieron, hubo un terremoto, dice que las cadenas se soltaron y hubo una conversión. Un hombre mudó a un hombre nuevo. ¿Quién? El carcelero dice que se postró y pidió ser ministrado por el apóstol Pablo e incluso lo llevó a su casa y toda su familia fue convertida y fue salva. Amén. Entonces vea qué importante, hermano. Podemos ver, hermano, que luego entonces un agán no es alguien que entretenga, alguien que arme un evento, sino es alguien que desata la gloria de Dios. Vamos a ver, hermano, que la alabanza debe de ser con entendimiento, también se puede cantar cántico nuevo, dijimos que ese es lo que realmente le da poder, y quien va a estar en el altar haciendo la función del Nagán tiene que tener toda esa preparación y esa capacitación, pero principalmente traer la unción y el respaldo de nuestro Dios. Amén. Eh, este tema, hermano, surgió por la inquietud de en oración pedirle personalmente a Dios que nos ayudara a desatar los dones en la congregación. Hay dones ya, pero anhelamos más dones, hermano. Anhelamos más la profecía para que Dios nos pueda guiar, nos pueda edificar. Anhelamos que se muevan más ministerios de los que ya hay en la congregación, ¿verdad? Hay un ministerio poderoso de parte de nuestro pastor, él es maestro en la palabra, es un poderoso evangelista respaldado por Dios. Sabemos que Dios solo nos usa como instrumentos, ¿verdad? Y a él lo ha usado mucho con poder y gloria en servicios de milagros. Y pues él también como las ovejas, como sus líderes, anhelamos, hermano, vivir mayores cosas sobrenaturales de parte de Dios, y todo eso amerita y pide y exige que tú y yo nos consagremos más, que nos dediquemos más, que nos habilitemos y capacitemos más, pero sobre todo que estemos buscando la comunión con nuestro Dios para tener esa unción fresca de parte del Espíritu Santo de Dios, y que cuando subamos a cantar al altar o cuando estemos en oración en nuestro hogar, al dirigirnos a Él, al cantarle a Él, al exaltarlo a Él, se mueva este tipo de poder sobrenatural, que se pueda conectar lo terrenal con lo celestial, que se abran los cielos y que descienda la gloria de Dios. Y el mismo poder del Espíritu Santo pudrirá todo yugo de esclavitud, romperá toda cadena, romperá toda maldición generacional, librará a los presos de la cárcel. ¿En qué prisión de cárcel nos encontramos? Prisión de amargura, prisión de tristeza. Todavía somos esclavos de los rudimentos del mundo. Tenemos que ser libres de todo ello y tenemos que buscar ser un Agán. Yo creo que no creo que solo yo lo anhele, yo creo que tú también
Y pues hoy vimos las características que tenemos que tener para lograr tener ese nivel espiritual que tenía David, ¿verdad? Que él siempre adoró en espíritu y en verdad. Y tales adoradores Dios busca que le adoren, ¿verdad? Que se le adore en espíritu y en verdad, para que logremos tener ese cántico nuevo que él anhela, que nuestro oído escuche esos ritmos del cielo, los podamos descender a la tierra y podamos elevarlos a nuestro Dios, y que sea un intercambio de lo celestial con lo terrenal para poder lograr esa conexión, hermano, que tanto buscamos cada día con nuestro Dios, ¿verdad? El Todopoderoso, el que nos corona de favores, el que sacia de bien nuestra alma, el que es nuestro escudo, él es nuestra fortaleza, el que es nuestra torre fuerte, que es nuestro pronto auxilio, ¿verdad? Y que solamente él es digno de ser alabado y exaltado, ¿verdad? Entonces, pues esta predicación fue muy corta, más que predicación fue una enseñanza para que nosotros anhelemos ser un Agán y que Dios nos revele, ¿verdad?, quién tiene ese talento, esas habilidades para que forme parte de la alabanza en la congregación, ¿verdad? Y que podamos tener una alabanza poderosa para nuestro Dios, ¿verdad? Y que su poder se pueda manifestar a través de quienes están tocando un instrumento o cantando a nuestro Dios, ¿verdad? Y entonces Dios hará cosas muy poderosas, más de las que ha venido haciendo en nuestras vidas y en nuestra congregación. Oremos a Dios porque haya tañedores en su pueblo, ¿verdad? Para que se pueda desatar la profecía, hermano. Yo quisiera que hoy pues le demos gracias a Dios en esta hora por esta palabra. Para mí pues fue de edificación. Sé que la palabra es inagotable, que nos enseña cada día cosas nuevas. Aunque leamos a veces el mismo versículo, Dios nos revela su palabra de maneras diferentes, nos revela tesoros escondidos, nos revela sus secretos más guardados. Y yo sé que tú como yo anhelamos todos esos tesoros de parte de Dios, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios y pidámosle, ¿verdad?, que Él nos dote de esas habilidades y esas capacidades. Gloria a Dios. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor, que aunque nos encontramos aquí en Aguascalientes por una necesidad familiar, Señor, tú has hecho tu obra. Yo te doy gracias por la vida de mi familia, de sangre y de mi familia espiritual. Te doy gracias porque tú siempre estás a nuestro cuidado. Eres un Dios todopoderoso que no se le escapa nada, que siempre estás tan diligente, tan presto, tan exacto en todas las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi sobrino Javier Cardona Martínez, que está pasando por una situación difícil, donde él pues cayó en depresión e intentó quitarse su vida. Yo te pido, Señor, que tú, como ese día que él intentó suicidio, tú lo guardaste. Yo te pido, Señor, que a donde él fue llevado con una familia en Cristo, Señor, tú lo renueves, lo fortalezcas, y que ahí, Señor, haya un Agán que pueda cantarte, adorarte y pueda conectar tu gloria con la tierra, Señor, para que tú lo liberes y lo fortalezcas, Señor, y que él recupere esa identidad que ha perdido. Yo te pido, Señor, que así como David, que tenía identidad de hijo, que era prudente, que se había hermoseado su rostro por su comunión contigo, Señor, que así, Señor, tú nos ayudes a ser para ti hijos que tú, Señor, te sientas satisfecho con nuestro caminar, con nuestras acciones, con el hablar prudente, Señor. Enséñanos, Señor. Habilítanos, capacítanos. Yo te doy la gloria y la honra, Señor, porque Dios, si tú no estuvieras en mi vida, no sé qué sería de nosotros, Padre. Cómo no adorarte, cómo no exaltarte, cómo no darte la gloria. Si solo tú eres Dios, Señor, tú eres nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo te pido, Señor, por todas las familias que se conectan a ver estas predicaciones, Señor.
Te doy gracias por la iglesia virtual que tú nos has dado, Señor, que sigue creciendo. Te doy gracias por tus apóstoles, por tus evangelistas, por tus pastores, tus profetas. Oh Señor, te doy gracias, Señor, por todos ellos, Padre bendito, todos los que están extendidos a lo largo y ancho de esta tierra, Señor, que tú nos renueves nuestros pensamientos en obediencia a Cristo, que nos ayudes a anhelar, tener, Señor, ese nivel espiritual de un tañedor, de un Agán, Señor, para poder, Señor, abrir los cielos cada que abramos nuestros labios, que tú te conectes con nosotros y podamos hacer ese cántico nuevo que tú anhelas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oh Dios de la gloria, te doy gracias. Y yo te pido, Señor, que renueves las fuerzas de los que nos están escuchando, Señor. Que tú les prepares para recibir sus bendiciones el día de hoy y para darte gracias, Señor, por las que recibimos ayer. Gloria sea tu santo nombre y ayúdanos, Señor, que si es de tu voluntad abrir nuestros ojos el día de mañana, sea, Señor, agradeciendo todo lo que tú nos das, porque todo proviene de ti, Señor. Y que sea lo primero que hagamos, una alabanza a tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues gracias, hermano, descanse. Yo espero que le haya servido lo que hablamos hoy y lo esperamos en la próxima transmisión. La próxima transmisión ya la haré desde su casa, ¿verdad? Y esperemos que no tengamos tantas interrupciones. Te agradezco a mi sobrina porque me permitió transmitir aquí en su casa, pero pues tiene muchos niños chiquitos. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Y que les prospere por habernos dado hospedaje aquí en Aguascalientes. Le doy gracias, hermano. Anita Barco, Pau Cruz, Lupis Gómez. Dios me las bendiga. Dios bendiga a todos los que se conectan. Y pues nos vemos primeramente Dios pronto, ¿verdad? Gracias. Que pasen ustedes buenas noches.